La introducción explica que el lenguaje y la educación están muy conectados, porque no se puede aprender sin lenguaje y sin educación no podríamos desarrollarnos como seres humanos. Bueno, en diferentes puntos de vista encontramos la filosofía que estudia el lenguaje en su sentido más amplio. La lingüística se enfoca en su estructura y funcionamiento y por último la educación en cómo usar el lenguaje para enseñar y aprender. Bueno, el lenguaje en el aula es que el lenguaje es esencial para aprender en la escuela porque permite comunicarnos y entendernos. Aprender el lenguaje es que los niños aprenden a hablar fácilmente, pero para leer, escribir o aprender otros idiomas más adelante se necesita mucho más esfuerzo y una muy buena planificación. Y la educación como una herramienta es que gracias a la educación las personas adquieren habilidades para desenvolverse en el mundo y mejorarlo. Prácticamente, el lenguaje es clave en la educación y en la vida humana y estudiarlo es fundamental para así mejorar el proceso de aprendizaje. El texto nos dice que el lenguaje es parte fundamental de lo que somos. Los seres humanos vivimos en el lenguaje, lo usamos para pensar, para entender el mundo y relacionarnos con los demás. No solo nos sirve para hablar, sino que también forma parte de cómo pensamos y sentimos. Cuando pensamos o reflexionamos, lo hacemos con palabras en nuestra mente, incluso en silencio. Nuestra mente sigue hablando, por así decirlo, en forma de pensamientos o de ideas, y es difícil detenerla. Además de esto, a medida que vamos creciendo y nos hacemos más conscientes, nuestro uso del lenguaje se hace mucho más complejo. El lenguaje humano es especial porque no solo nos sirve para sobrevivir como en los animales, sino que también nos permite crear cosas nuevas e imaginar. A través del lenguaje podemos compartir nuestro mundo con otras personas, aprender de ellas y enseñarles también. Por eso el lenguaje es clave en la educación y en cómo nos relacionamos. En sí el lenguaje es mucho más que hablar, es lo que nos hace humanos, nos ayuda a pensar, a entender, a comunicarnos y a aprender. Bueno, el texto nos explica que el lenguaje es algo fundamental para que las personas se desarrollen, especialmente en el ámbito de la escuela. Octavio Paz dice que las palabras nos definen como seres humanos, ya que a través de ellas expresamos lo que somos y lo que pensamos. Sin embargo, en la educación actual, el uso correcto del lenguaje está perdiendo importancia, especialmente entre los jóvenes, que ahora se enfocan más en la tecnología. En las clases los profesores suelen hablar mucho, mientras que los estudiantes apenas participan, respondiendo con palabras breves. Y esto hace que se limiten sus oportunidades de aprender a pensar y a expresar sus ideas de manera lógica. En este texto se sugiere que la enseñanza debería centrarse mucho más en que los estudiantes aprendan a hablar, leer y escribir bien. Aunque se dice que ellos deben construir su aprendizaje, las clases siguen siendo muy tradicionales, con poca participación de los estudiantes. Y como último, se afirma que para poder pensar bien es necesario saber comunicarse bien, ya que el lenguaje y el pensamiento están muy conectados. ¿Existe una duda de que, sin educación o sin lenguaje, podría alguien ser considerado un ser humano? Pues no. Este se construye a través de la educación y esta construcción se da en relaciones sociales, lo cual se da por medio del lenguaje. La concepción del ser humano condiciona los modelos pedagógicos y existen diversas teorías sobre la naturaleza humana, como si el ser humano tiene una esencia o si es un ser en constante formación. Sin embargo, todas estas teorías coinciden en que la educación y el lenguaje ayudan a que el individuo se inserte en sociedad. El lenguaje, entonces, es la base en la formación de la identidad. Algunas perspectivas teóricas sobre la adquisición del lenguaje tienen rasgos generales de cómo adquieren estas habilidades y conocimientos, por qué adquieren el lenguaje tal y como lo hacen y cuáles son sus causales. Comencemos con la teoría del aprendizaje, el conductismo. Los conductistas ven el lenguaje como una habilidad que no es distinta de cualquier otra. Este nos dice que no es necesario una preparación especial para el lenguaje. Este se procesa y se aprende a partir de los mismos mecanismos de aprendizaje de cualquier otra habilidad. La adquisición del lenguaje, como la de cualquier otra conducta, se encuentra bajo el control de estímulos del entorno, mediante el refuerzo, la imitación y la asociación.
Esta teoría ve crucial al entorno, los adultos con sus correcciones y desaprobaciones, y ve al niño como agente pasivo del lenguaje. Aún así, se presentan evidencias contrarias de estas explicaciones, como que los niños produzcan palabras que no han podido imitar y que tampoco pueden haber sido reforzadas, como decir yo sabo, yo he ponido o yo he rompido. Y también cuando los niños producen palabras y construcciones que han oído con mucha frecuencia, como cuando evaden los artículos. Al decir yo quiero tete o yo en vez de decir yo quiero el tete. Ahora tenemos a la teoría lingüística, el innatismo. Sus características son que se enfatizan estructuras internas como determinantes de la conducta lingüística. El lenguaje es una estructura, la gramática, que sigue reglas y es única en la especie humana. Aquí solo interesan los datos del acto de hablar, por ejemplo, los errores. Es decir, que un niño no utilice un rasgo lingüístico no quiere decir que este conocimiento no esté implícito en él. El lenguaje así tiene una estructura o gramática independiente de su uso. Todos los hablantes nativos conocen estas reglas sin necesidad de enseñanza explícita. Así, se propone que existe una gramática universal, es decir, el conocimiento lingüístico, el estado inicial para el lenguaje. Sin este, los niños no adquieren el mismo. Sin embargo, aunque hay estructuras comunes en diferentes lenguas, no necesariamente quiere decir que sean innatas, sino que son respuestas a necesidades comunicativas de cualquier cultura. Y aunque hay patrones de adquisición similares, también hay algunos diferenciales. La teoría cognitiva, el constructivismo, nos presenta características como que las estructuras del lenguaje no son innatas ni aprendidas, sino que son el resultado de la interacción entre el nivel de funcionamiento cognitivo y el entorno. La estructura gramatical es inevitable, pero esto no significa que sea innato. Los datos del acto de hablar son relevantes para la adquisición del lenguaje. Las capacidades de los niños son diferentes de las de los adultos y por tanto la forma en la que un niño razona afectará en cómo éste aprende el lenguaje. Por último, tenemos a la teoría de la interacción social, el sociointeraccionismo. Esta enfatiza en la función social del lenguaje como factor explicativo del desarrollo del mismo. Este surge a causa del rol de las funciones sociocomunicativas. Una estructura lingüística más madura permite formas más variadas y sofisticadas de la relación social. Esta teoría otorga al entorno y a las estrategias utilizadas por adultos un papel fundamental en el origen y la adquisición del lenguaje, y concibe a los niños y su entorno lingüístico como un sistema que es dinámico. Y al poner el énfasis en la función social del lenguaje, plantean que la estructura de este es inútil para que los niños aprendan a menos que tengan una función práctica. Continuamos pensándonos el si el lenguaje es innato y si somos los únicos los que lo poseemos. Y es que nosotros los seres humanos nacemos con la predisposición biológica para aprender cualquier lengua y los niños y las niñas adquieren la lengua materna de forma natural. Y también podemos observar y escuchar cómo los niños y las niñas aplican reglas gramaticales o cometen errores, que es lo que un autor llamado Noam Chomsky hace referencia como la teoría de la gramática universal, que según este investigador, la gramática universal es la que permite aprender cualquier idioma, porque él nos dice que el cerebro humano nace preprogramado con unos principios universales. Por esto es que los niños y las niñas empiezan a aplicar y cometer errores de forma natural sin haber escuchado de otra persona dicho error o dicha corrección. Bueno, aunque el lenguaje humano es innato y yo no tengo una predisposición genética para aprender una lengua, solo una en específico, porque esto va a variar según mi entorno familiar, social y educativo. A pesar de que yo tengo dicha capacidad innata y es una base biológica, para que se desarrolle correctamente, yo necesito encontrar y el niño y la niña necesitan encontrar y tener unas condiciones favorables, unas condiciones propicias para que dicho desarrollo se dé.
correctamente y se complete. Es el entorno de la persona, es el entorno del niño y la niña el que juega un papel muy importante, porque una base biológica no es suficiente. El niño y la niña necesitan unas condiciones que le favorezcan dicho desarrollo y que le permitan tener materiales tangibles e intangibles, herramientas que le aprovechen para el desarrollo. Y también, hablando desde lo intangible, pues un apoyo emocional, métodos no violentos. Y no se trata de que el niño y la niña que sea más inteligente o menos inteligente únicamente porque empezó a hablar más rápido o no. Porque, como dije, no depende de la inteligencia del niño o la niña, sino que depende del entorno y las condiciones que se le pusieron a ese niño y a esa niña para que el lenguaje se le haya desarrollado de dicha manera. Por ejemplo, un niño que aprende a hablar más rápido y empieza a decir palabras más rápido y tiene un repertorio de palabras más amplias, es porque en la casa le han estado trabajando dicho repertorio. Y eso no significa que el niño o la niña que no lo tenga sea menos inteligente, simplemente no tiene las condiciones familiares, sociales y educativas que el otro niño que sí lo aprendió más rápido. Entonces no se trata de inteligencia, ni tampoco se trata de herencia, ni de genética, sino que es una base biológica que necesita ser desarrollada. Y acá va otra cuestión que es la discusión si solo nosotros los humanos somos capaces de utilizar un lenguaje tan complejo. Y empieza la comparación entre la comunicación animal y la comunicación y el lenguaje humano. Porque, aunque en la comunicación animal nosotros podemos observar que los animales transmiten mensajes y tienen la aptitud de transmitir y entender un mensaje, el lenguaje humano sigue siendo único y complejo por su flexibilidad, su sintaxis y por su abstracción. Para continuar explicando dicha comparación, me voy a apoyar del texto de Benveniste de la comunicación animal y el lenguaje humano, donde nos habla de la investigación que hizo Carl Pomfrey durante 30 años, observando el cómo se comunicaban y transmitían mensajes las abejas, dándose cuenta que si las abejas danzan en círculo significa que hay botín, que hay alimento, y si danzan en forma de 8, o sea, de forma en infinito, indica la distancia y la dirección de dicho botín, de dicho alimento. Y es que acá va a hacer una comparación entre la comunicación y el lenguaje. Y es que para Benveniste, la comunicación animal se basa en señales fijas, que están vinculadas únicamente a un estímulo en específico o a una respuesta instintiva. Y las abejas y la comunicación animal en general solo te va a decir el dato, el mensaje. Y el mensaje que se transmite no se deja analizar. Es imposible descomponer y no permite la creación de nuevos significados ni la combinación de signos para generar otros, porque es literalmente lo que ellas hacen y observan las otras abejas. Si danzan en forma de círculo, hay alimento. Si danzan en forma de 8, te indican la dirección y la distancia, pero no puedes analizar más allá de esos bailes, ni puedes descomponer dicho mensaje porque es literalmente lo que es. En cambio, el lenguaje humano sí permite esto, porque es un sistema simbólico que opera de manera creativa y abierta, y el lenguaje tiene la capacidad de generar combinaciones ilimitadas de palabras y significados. Y la comunicación, en cambio, yo la puedo controlar, es exacta. En cambio, el lenguaje no, y es lo que nos permite crear la historia. Por otro lado, la comunicación animal es cerrada,
y está vinculada a situaciones específicas, ya sea por apareamiento, defensa o alimento. Y las señales por lo general tienen un propósito en concreto y no varía y no se permite otra interpretación, o las abejas en este caso no pueden ir a mensajes previos para hacerse entender. En cambio, el lenguaje humano, al ser un sistema tan abierto, nosotros las personas podemos referirnos a conversaciones del pasado o textos del pasado o lo que sea del pasado para construir un discurso nuevo. Y otro aspecto que diferencia el lenguaje humano de la comunicación animal es la capacidad para hablar del pasado, futuro y crear situaciones hipotéticas, mientras que la comunicación animal generalmente está limitada a señales de supervivencia. En cambio, yo con el lenguaje humano puedo variar y cambiar según la época y la sociedad y el paradigma en el que se encuentra dicha comunidad o dicha sociedad, y permite la creación y la transmisión cultural. Porque yo no necesito estar presente, yo no necesito estar físicamente en un lugar para poder permitirme interpretar o compartir una información que yo acabo de aprender. Solo necesito leer y ya está. No necesito estar físicamente o observarlo directamente. Y lo hermoso del lenguaje humano es que puede compartirse y perpetuarse a lo largo del tiempo y el espacio, porque se forma un puente. Y el lenguaje humano lo que permite es remitir a cierta realidad, porque yo también puedo crear con el lenguaje humano situaciones futuras o situaciones hipotéticas. Y la otra diferencia que lo hace mayor a la comunicación animal es que el lenguaje humano tiene la aptitud de descomponerlo y la comunicación animal no tiene la aptitud, los animales no tienen la aptitud de descomponer dicho mensaje que transmite, porque el lenguaje humano significa crear puentes y trenzar sin límites significados, conocimientos, disciplinas, etc. Y algo muy bonito que dice Benveniste es que nosotros aprendemos porque confiamos en la palabra del otro. El lenguaje, una vía de doble sentido, lo que se dice y lo que se entiende. El lenguaje es una vía de comunicación que implica tanto la emisión de mensaje, lo que se dice, como la interpretación de esos mensajes, lo que se entiende. Es importante considerar tanto la emisión como la interpretación del mensaje en la comunicación y cómo esto impacta en la educación y en la comprensión efectiva. En este punto se puede decir que el lenguaje es ambiguo y tiene múltiples interpretaciones. Lo que se dice puede no ser necesariamente lo que se entiende, ya que el significado puede depender del contexto, la intención y las experiencias del hablante y los conocimientos del oyente, entre otros factores. A este fenómeno se le conoce como doble sentido o ambigüedad semántica y puede ser intencionado o no. Por ejemplo, un hablante puede utilizar un lenguaje irónico o sarcástico para transmitir un mensaje contrario al que se expresa literalmente. En esta ambigüedad del lenguaje se pueden generar malentendidos, confusiones y conflictos, pero también puede ser una herramienta poderosa para la creatividad, la ironía y la comunicación efectiva en la educación. Lo que se dice. El lenguaje es una herramienta para expresar pensamientos, sentimientos y experiencias. La comunicación efectiva depende de la claridad y precisión en la emisión del mensaje. El emisor debe considerar el contexto, el destinatario y el propósito del mensaje. Cuando nosotros queremos decir algo o comunicar algo, se pueden considerar varios aspectos relacionados con el lenguaje, como la intención, el tono y emociones, el contexto, la interpretación, la ambigüedad y las connotaciones.
y algunas implicaciones de este es la comunicación efectiva, los malentendidos y las relaciones interpersonales. Cuando uno dice algo, es importante considerar los múltiples aspectos del lenguaje y su impacto en la comunicación efectiva y las relaciones interpersonales. Por esto, hay que aclarar que siempre hay que tener en cuenta el contexto, ya que este incluye el entorno físico y sociocultural, y la interpretación, ya que de esto depende que el oyente o el lector de las palabras y frases utilizadas puedan variar según su experiencia, conocimiento y perspectivas. Un lenguaje convencional y mundo humano. El lenguaje es una construcción social que permite a los seres humanos crear y compartir significados, como una herramienta convencional que a su vez permite ver cómo este lenguaje moldea la visión del mundo. En este punto, se puede decir que el lenguaje convencional es un sistema de comunicación que se basa en reglas y convenciones establecidas por una comunidad o sociedad en relación con el mundo humano, y se pueden destacar los siguientes aspectos, como la convencionalidad, que es el lenguaje convencional y que se basa en acuerdos establecidos por una comunidad; la arbitrariedad, que son los signos y símbolos utilizados en el lenguaje convencional, y es decir, que no tienen una relación inherente con los presentes; y reglas y normas, que en el lenguaje convencional se rige por reglas que determinan su estructura y uso. El lenguaje convencional es un sistema complejo que juega un papel fundamental en la comunicación humana y en la educación, en la construcción de la realidad social y cultural. Sin embargo, también tiene limitaciones y puede ser utilizado para excluir o dominar a ciertos grupos o individuos. Educación y la segunda lengua. La educación bilingüe se ha convertido en una necesidad en el contexto actual, ya que vivimos en una era donde las oportunidades globales requieren el dominio de más de un idioma. Desde temprana edad, la enseñanza de una segunda lengua se integra en los sistemas educativos, como ocurre en muchos países de América Latina desde los 80. Aunque los niños bilingües pueden parecer más lentos en el desarrollo inicial del lenguaje, esto no implica un retraso real, sino una ventaja a largo plazo. El cerebro bilingüe es capaz de manejar mejor la comprensión de la sintaxis, la pronunciación y la flexibilidad cognitiva al entender que diferentes palabras pueden referirse al mismo concepto. Además, cuanto más variado sea el vocabulario al que los niños estén expuestos desde pequeños, más recursos lingüísticos tendrán en su vida futura. El lenguaje como medio de comunicación. El lenguaje es la herramienta fundamental que permite al ser humano interactuar y compartir conocimientos, pero no debe confundirse con la lengua o el habla, ya que el lenguaje es la capacidad innata de los seres humanos para aprender lenguas, mientras que la lengua es el sistema de signos convencionales que utiliza una comunidad para comunicarse. Esta convención social otorga sentido al lenguaje haciéndolo un fenómeno eminentemente colectivo. La comunicación, por su parte, no se limita al oral o lo escrito. Incluye gestos, expresiones faciales y hasta componentes no verbales que enriquecen nuestras interacciones. Y es a través del lenguaje que logramos transmitir intenciones y mensajes de manera explícita. Pero el éxito de esta comunicación depende de la interpretación correcta por parte del receptor. Las generaciones interactivas, como la llamada generación Z, han transformado el modo en que se comunican y aprenden. En lugar de depender del lenguaje escrito tradicional, predominan en su vida cotidiana las imágenes, videos y la comunicación instantánea a través de tecnologías digitales. Aunque la escuela sigue centrada en el lenguaje oral y escrito, estas nuevas formas de interacción exigen un replanteamiento de los métodos educativos. Si bien las tecnologías ofrecen acceso inmediato a la información y permiten nuevas formas de interacción, la educación no debe depender exclusivamente de ellas. La escuela tiene la responsabilidad de integrar las TIC de manera equilibrada, guiando a los estudiantes en el uso crítico de la tecnología sin sustituir los valores esenciales que provienen de la interacción humana, la familia y el proyecto de vida. Así, el reto es encontrar un equilibrio donde la tecnología sea una herramienta complementaria que facilita el conocimiento, pero sin desplazar el enfoque.
Como en la escuela se olvida a veces del lenguaje oral y no se desarrolla mucho el tema de argumentación y razonamiento lógico, entonces decidimos realizar un debate donde se divide en dos equipos al salón con una pregunta a cada equipo para defender, con un tiempo estimado para después argumentarlo. Las preguntas son: ¿el docente debe ajustar su lenguaje para facilitar el aprendizaje de los y las estudiantes? Y el segunda ¿es más efectivo que los y las estudiantes se adapten al lenguaje académico para su desarrollo y futuro?